Iniciamos hoy una exploración bastante a fondo de la psicofarmacología. Con los materiales que tenemos vamos a intentar desentrañar qué es exactamente, cómo ha ido evolucionando y, bueno, los conceptos clave que la sostienen. Nos centraremos en esos fármacos que actúan sobre el cerebro y la conducta. Así es. Y pondremos el foco sobre todo en los mecanismos biológicos, ¿no? Cómo actúan y su importancia tanto para tratar trastornos mentales como, bueno, también para la propia investigación científica. La idea es dar una visión clara y detallada. Muy bien. Pues, a ver, empecemos por el principio. ¿Qué es la psicofarmacología? Si seguimos a referentes como está lo Simón, es la ciencia que estudia cómo los fármacos afectan al cerebro, a la conducta y sus mecanismos de acción. Y tiene como dos caras, ¿verdad? La clínica, para tratar síntomas, y la investigación, para entender cómo funcionan a nivel molecular estas sustancias. Esto nos lleva a distinguir, digamos, tres ramas: la psicofarmacología clínica, la de la conducta y la neuropsicofarmacología. Exacto. Y cada una aporta una pieza, fundamental. La clínica busca directamente mejorar la vida del paciente, maximizando el beneficio y minimizando el riesgo, lógicamente. Lógico. La de la conducta usa modelos animales, en entornos muy controlados, para entender los efectos de forma súper rigurosa. Y la neuropsicofarmacología, bueno, usa los fármacos casi como herramientas, como sondas químicas, para descubrir las bases neurobiológicas de cómo los comportamos, tanto lo normal como lo patológico. Interesante eso de las ondas químicas. Si echamos la vista atrás, los inicios son remotos, ¿eh? El uso de opio, hojas de coca, eso viene de antiguo. Pero el siglo XIX, ahí sí que hay un punto de inflexión. Se empiezan a aislar principios activos. Ser Turner con la morfina allá por 1805. Sí, Surgen laboratorios específicos, como el de Kraepelin, Morao, de Tours, haciendo experimentos, por ejemplo, con hachís, intentando ver si sus efectos se parecían a los síntomas psicóticos. Y, bueno, la cocaína, la morfina, empiezan a usarse en clínica. Este paso de aislar y estudiar, ahí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? El salto de lo empírico a algo más sistemático. fundamental, sí. Aislar el principio activo permitió por primera vez algo tan básico como dosificar con precisión, clave para la seguridad y la eficacia. Y esos estudios sistemáticos, los de Kraepelin y otros, empezaron a separar lo que era el efecto terapéutico real de interpretaciones más, bueno, mágico-religiosas, buscando entender de verdad los efectos en la mente. Y así llegamos ya a la era científica moderna. El pistoletazo de salida suele ponerse en 1952, más o menos, con la clorpromacina para la esquizofrenia. Un hito total. Absoluto. Los años 50 fueron muy productivos y muchas veces por casualidad, ¿eh? Se descubren antidepresivos como la iproniacida, que se vio que mejoraba el ánimo en pacientes con tuberculosis, o la imipramina, y antipsicóticos como el haloperidol. Fíjate, ahí se ve un patrón curioso. La serendipia, el hallazgo casual. Lo de la iproniacida es un ejemplo perfecto de que, aunque busques algo concreto, a veces los grandes avances vienen de observar con atención cosas inesperadas. Sí, sí. Esto subraya la complejidad del cerebro, claro. Estos fármacos cambiaron el paradigma, abrieron la puerta a tratamientos, digamos, más racionales, más efectivos. Y eso facilitó muchísimo la desinstitucionalización a partir de los 70. El tratamiento ambulatorio se volvió una opción real. Ok, vamos a meternos con conceptos básicos que son clave. Primero, ¿qué es un psicofármaco? Pues esencialmente una sustancia química que actúa en el sistema nervioso central y modifica el ánimo, el pensamiento, la conducta. Se usa para tratar trastornos o para investigar el cerebro. Eso es. Y aquí dos conceptos clave: farmacocinética y farmacodinámica. La farmacocinética, para que nos entendamos, es lo que el organismo le hace al fármaco. Se resume con el acrónimo LADME: liberación, absorción, distribución, metabolización y eliminación. El objetivo es mantenerse en lo que se llama la ventana terapéutica, o sea, concentración suficiente para que funcione, pero sin pasarse y que sea tóxico. Exactamente. El proceso LADME busca justo ese equilibrio tan delicado, desde cómo se libera el fármaco, cómo pasa a la sangre, cómo se reparte por el cuerpo, y aquí es crucial cómo llega al cerebro, cómo se transforma, sobre todo en el hígado, y cómo se elimina, normalmente por el riñón.
Y hay parámetros como la vida media, que es el tiempo que tarda la concentración en bajar a la mitad, que son vitales para saber cada cuánto dar la medicación. Y esa variabilidad individual que comentas en el LADME es uno de los grandes retos, porque imagino que no todos procesamos los fármacos igual. Sin duda, es la clave que explica por qué la misma dosis en una persona es perfecta y en otra o no hace nada o es tóxica. La genética influye, la edad, si hay otras enfermedades. Todo afecta a estos procesos. Es fundamental para avanzar hacia una medicina más personalizada, claro. Y si la farmacocinética era lo que el cuerpo hace al fármaco, la farmacodinámica es al revés, lo que el fármaco le hace al organismo. Es decir, su mecanismo de acción, dónde actúa, receptores, enzimas, cómo lo hace y qué efectos produce. Y aquí, claro, entran los efectos adversos, Inevitablemente. colaterales, secundarios, tóxicos por dosis alta o por respuestas raras del individuo, intolerancia, idiosincrasia, hipersensibilidad. Es que esos efectos adversos son el reflejo de la complejidad del sistema. El fármaco interactúa con algo increíblemente intrincado. Conseguir que actúe solo donde queremos y como queremos, sin tocar nada más, es dificilísimo. Una selectividad perfecta es casi una utopía. Y esto conecta directamente con la base biológica de los trastornos mentales, ¿no? Porque muchas veces las dianas de los fármacos, esas enzimas, esos receptores, son las mismas que están implicadas en la enfermedad. Aquí es donde se juntan la neurodiología, la psiquiatría biológica y la psicofarmacología. Exacto. Hay una idea muy influyente. La hipótesis de los dos impactos. Sugiere que una vulnerabilidad genética, el primer impacto, normalmente no es suficiente. Suele hacer falta un factor ambiental, un estrés, un segundo impacto, para que el trastorno se manifieste. Justo. La genética pone las cartas, digamos, pero no juega la partida sola. Predispone, pero no sentencia. Esta hipótesis subraya esa interacción crucial entre nuestros genes y lo que nos pasa en la vida. El estrés, las experiencias y, bueno, hay otros mecanismos también importantes, ¿eh? La plasticidad neuronal, la capacidad del cerebro para cambiar, que puede estar alterada en trastornos del neurodesarrollo o neurodegenerativos. O la excitotoxicidad, que es como un exceso de excitación neuronal, por glutamato, por ejemplo, que puede llegar a dañar las neuronas. Entiendo. Esto, claro, plantea una pregunta importante sobre cómo se entrelazan nuestra biología y nuestras vivencias para que aparezca la salud o la enfermedad mental. Pues resumiendo un poco todo lo que hemos tocado, hemos visto qué es la psicofarmacología, cómo ha evolucionado desde usos muy antiguos hasta la ciencia de hoy, conceptos esenciales como farmacocinética con su LADME y farmacodinámica. Y hemos conectado con la neurobiología de los trastornos, destacando esa complejidad de factores genéticos y ambientales, como en la hipótesis de los dos impactos. Y quizás, como reflexión final, podríamos pensar en esto. Considerando esa interacción tan compleja entre la genética de cada uno, los factores ambientales que describe esa hipótesis de los dos impactos y los mecanismos neurobiológicos como la plasticidad o la excitotoxicidad, ¿qué desafíos y, sobre todo, qué oportunidades surgen para desarrollar futuras terapias psicofarmacológicas? Terapias que quizás vayan más allá de las clasificaciones actuales y nos ofrezcan enfoques realmente personalizados e incluso, quién sabe, preventivos. Ahí queda la pregunta.